escucho nada. Ya está grabando. Bueno, resulta que para la clase de hoy vamos a ver un tema que se llama progresiones o sucesiones numéricas. ¿Les suena sucesiones numéricas de algo? Sí, son como números que tienen patrones. Entonces, de ahí sí. Resulta que esos patrones es otro de los temas que es muy común, por lo menos, bueno, en realidad en los dos exámenes, tanto el UCR como el TEC, pero en el UCR se le da mucho énfasis también a lo que son sucesiones numéricas. Entonces, hoy vamos a ver como tres niveles de sucesiones. Están las aritméticas y las geométricas, que son como las más famosas, y después hay sucesiones numéricas de diferentes tipos, ¿verdad? Que entonces vamos a ver como la lógica en cada uno de ellos. Entonces, para empezar, vamos a ver con lo que son progresiones o sucesiones, que es lo mismo. Voy a poner sucesiones, que fue como lo puse en el título, pero son sinónimos. Sucesiones aritméticas. Una sucesión aritmética son aquellas en las que la diferencia, es decir, la distancia que hay entre un valor y otro es siempre la misma. Por ejemplo, voy a subirle un poquito el tamaño. ¿Alguien me puede decir cuál es la diferencia? 8. ¿Cómo sacar una diferencia? Ok, cuando no es tan fácil de verlo así directamente, uno lo que hace es que a un término le resta el anterior y ahí se da cuenta cuánto hay de diferencia. Entonces, en este caso, pueden notar que efectivamente la diferencia es 8. 8 acá, 8 en todos. ¿Sí? O sumar cuánto hay para... O, sí, o sumar, que sería como comprobando, ¿verdad? 8 y así cada uno, ¿verdad? Entonces, podemos decir que la diferencia es 8. Ese es nuestro primer término como de la materia. ¿Verdad? El primer tecnicismo. Diferencia se refiere a la distancia que hay de un término al otro. Y después otro, cuando yo hablo de términos, me estoy refiriendo a cada uno de los números. Por ejemplo, ¿cuál sería el tercer término ahí? El 27 es el tercer término. El primer término, el 11, y así sucesivamente. El quinto término, 43, y bueno. Resulta que pues es muy fácil ir sacando cada término que sigue. Pero ¿qué pasa si no me preguntan el sexto o el séptimo? Sino que me preguntan el término número 60. Estar sumando 8 y 8 y 8 un montón de veces. Exacto, entonces es muy enredado, muy largo. Entonces vamos a hacer multiplicaciones. Resulta que vamos a apuntar esta fórmula. La primera fórmula del día. Pero también no sirve 60 por 8. ¿Sí? Exacto, después sumarle qué. Sumarle. Lo que da el resultado. No, porque está sumando cuántas veces hay diferencia, pero hay que sumarle el primero, porque hay que ver de dónde salgo yo. Entonces, en realidad, es como esto, ¿verdad? N menos 1, te sale el que parto por D, que es la diferencia, con lo que hiciste por 8, y sumarle el primero. Entonces, chicos, esto significa la fórmula del enésimo término. Enésimo es para referirme a un término particular que no conozco. Es decir, enésimo puede ser el quinto, el número 20, el número 150, cualquiera. Entonces, en esta fórmula, el U sub n significa el término que yo ando buscando. El U sub 1 se refiere al primer término. Yo digo U sub 2 es el segundo, U sub 3 es el tercero, y así sucesivamente. N es la posición y la D es la diferencia. Entonces, por ejemplo, tenemos esta sucesión acá. 2, 9, 16, 23, 30. ¿Cuál es la diferencia acá? ¿Cuál es la diferencia? 7, ¿verdad? Van de 7 en 7. Digo, diferencia es igual a 7. Ahora, la diferencia no siempre va a ser la misma. Aquí estamos con el primer tipo. Entonces, en el primer tipo, yo no me quedo con ver que la diferencia es 7 entre 2 y 9. Yo tengo que seguir sacando los demás para comprobar que efectivamente siempre suma lo mismo. Porque podría ser que sume diferente cada vez. Yo, bueno, de 2 a 9 hay 7. 9 y 7, 16. 16 y 7 es 23. Y 23 y 7 es 30. Ok, confirmado. La diferencia es 7. Sería otro tipo. Entonces, diferencia 7. Ven que en la fórmula yo ocupo la diferencia y ocupo también el primer término. ¿Alguien me dice cuánto es el primer término, por favor? Ajá, el primer término es un 2. Vamos. 2. Ahora, apliquemos la fórmula a ver cómo sería
para calcular en este caso el término 120, que es el que me piden. Vamos a aplicar la fórmula. Sería U sub, ya no es n, ahora es 120, que significa el término 120 es igual al primero, que era 2, más n, que es el 120, ¿verdad? Que es la posición 120, lo que yo busco, menos 1 por la diferencia que es 7. ¿Sí? Ahora, chicas, chicos, cuando ustedes hacen esto, así de rebote, están practicando sumas, restas, multiplicaciones y todo, porque como es sin calculadora. Entonces, vamos a ver. ¿Qué creen que sería primero acá? Paréntesis, ¿verdad? Entonces digo, 2 más 120 menos 1, ya no hace falta paréntesis, pues ya lo resolví, por 7. ¿Qué se hace después? 119 por 7. Uf, ¿se acuerdan cómo se hacía eso? Vamos a ver aquí en orillita. Se puede contar, pues. No, en Maten sí. En Maten sí se puede cuenta pollos. No, esto no va a usar calculadora. No. Lo último que leí es que era sin calculadora. No decía ni tipo. Pero igual nos sirve para ver agilizando. En todo caso. 7 por 9, chicos. ¿Cuánto es 7 por 9? Entonces digo 3 y llevo 6. 7 por 1, 7. Y 6 lleva 13. Y 7 por 1, 7. Y 1 que lleva 8. ¿Sí va eso, ¿verdad? Ok, muy bien. 833 sería nuestro término 120. Es que es más fácil usar esta formulita que empezar sumando 8 120 veces. Y hay que sumarle 2 nada más. Y terminamos. Muy bien, es que lindo cuando trabajamos en equipo. 2 más 833 es 835. Y listo, ahora sí, ¿verdad? Ese sería nuestro término 120. Esa es una opción. La otra es ir sumando 8, 8, 120 veces. ¿Verdad? Todo depende del gusto de cada uno. Oye, Yo no me lo puedo hacer. sí, o sea, te aseguras de sacar la buena, aunque hagas solo una en el examen. ¿Sí? Pero la que hizo lo hizo bien. ¿Cómo? ¿Y se queda con una? Sí, es un riesgo muy grande. Bueno, chicos, entonces, ¿queda claro cómo hallar un término así bien grande si tengo una diferencia siempre igual? ¿Verdad? Es la formulita del enésimo término de la progresión aritmética. Vamos a ponerle aquí negrita y todo para que se vea. Progresión. Progresión y sucesión dijimos que es lo mismo. Es que hay unos conocidos con los que yo paso viéndolo y le digo progresión. Entonces ahí se me pega la palabra. ¿De 11 de diferencia? Sí, ahí puedo variar. Es como para dar la idea. Ahora, yo puedo preguntar de pronto por una posición o puedo preguntar por la posición, por, por el número de esa posición, pero puedo preguntar también por la suma de unos ciertos valores. Por ejemplo, vamos a ver una fórmula que me sirve para la suma de los términos. ¿Qué significa la suma? Por ejemplo, yo les pregunto, ¿cuánto es la suma de los primeros 5 términos? Usted puede sumar el primero más el segundo más el tercero más cuarto y así. O podrían simplemente aplicar esta nueva formulita que vamos a ver. ¿Sí? Entonces, vamos a apuntarla, por favor. Y eso nos facilita algunas cosas. Bueno, y el 2. Es como cuando los billetes esos de 1000 empezaban a borrarse, no sé si ustedes vieron, y quedan blancos. Sí, intentaré que no vuelva a pasar, pero... ya. No, pues por papel no hay problema, pero sí. Cierto. Bueno, chicos, sí, yo me acuerdo. Yo me sé. Bueno,
Esta fórmula, ves que es muy parecida a la anterior. La única diferencia es que cambia por un 2 aquí adentro y un n sobre 2. Entonces, aquí me dicen que determine la suma de los primeros 10 términos de esa sucesión. Entonces, yo, de nuevo, puedo decir 2 más 9 es 11, y 11 más 16, 27, 27 más 23, 50, y 30, 80, y 30, y ahí sigo. Pero, así lo saco más directo. Primero, ¿cuánto es la diferencia en este caso? 7, ¿verdad? No, sí. Claro, tiene lógica. Que sea 7, entonces. Entonces, diferencia es igual a 7 y U sub 1 es igual a 2, ¿verdad? Primer término vale 2. Entonces digo, bueno, la suma de los primeros 10, entonces pongo S sub 10, significa la suma de los primeros 10, sería N sobre 2. ¿N cuánto vale? N es la cantidad que yo ando buscando. Ando buscando los primeros 10. ¿Sí? Entonces 10 sobre 2. De hecho, es el mismo numerito que está aquí abajo. Esos 10, los primeros 10. Si miren los primeros 20, N vale 20. O sea, es el número que me da. Exacto. Te digo, 2 por el primero. Uso 1 era primero. 2 por 2 más N. ¿N cuánto era? 10 menos 1 por la diferencia que era 7. Y listo. Ok, vamos a ver. Vamos a poner un poquito de tamaño porque... ¿cuánto es? Bueno, ¿qué hacemos primero? Uy. Recuerden que las sumas y restas me separan todo. Te voy a hacer un par de pasitos así para aprovechar el espacio. Por ejemplo, 10 entre 2, ¿a cuánto equivale? Sí. Sí y no. O sea, en realidad, cuando hay sumas y restas, cada suma es como una isla. Entonces yo puedo ir haciendo como primero, yo voy haciendo esto, después puedo ir haciendo esto, voy a ir haciendo esto, y así como para aprovechar pasos. ¿Sí? Entonces 10 entre 2, 5. Abro paréntesis. Este 2 por 2 equivale a un 4, ¿verdad? Más. Ahora sí, 10 menos 1, 9 por 7. ¿Se ve? Bueno, voy, pero me acordé de algo. Entonces vamos a ver 5 por, dentro de paréntesis sería primero la multiplicación, ¿verdad? 9 por 7. ¿Cuánto es 9 por 7? 63. Entonces sería 4 más 63. Que eso es igual. Esto está escaso el campo hoy, ¿verdad? Voy a hacerlo para bien. Sí, yo no sé por qué siempre quiero gastar más de la cuenta. Es algún trauma en la infancia. Sería 5 por. ¿Verdad? Recuerden que entre un número en paréntesis y un por. Eso es 67, ¿no? Y ahora sí, ¿cuántos? ¿Cómo se fue tan rápido, Alejandro? ¿Saben cómo haría yo para calcular eso bien rápido? Les cuento un truco de la calle, chicos. Ese lo aprendí una vez vendiendo culantro, me acuerdo. No, es en serio. Estaba a 50. Pero yo dije, sí, era un montón de rollos. Me compró un señor. Y yo dije, es que yo sembraba cositas cuando estaba pequeño. Entonces yo dije, hubiera sido más fácil sacar la cuenta si los culantros valieran 100 y no 50. Exacto. Entonces, es más fácil multiplicar 67 por 10 que 67 por 5, ¿verdad? Y es que yo sé que 5 es 10 dividido entre 2. Entonces, ¿cuánto es 67 por 10? Pero lo multipliqué por el doble, necesito partirlo a la mitad de nuevo. Entonces digo, 670 dividido entre 2, la mitad de 600, 300. Y la mitad de 70, y ahí está. Interesante, ¿verdad? No sé, me gusta más el método. Ok, o el método normal. Lo hubiera hecho nada más con la Sí. Pero es que si, digamos, 5 es como decir 10 entre 2. Yo puedo multiplicar por 10 y dividir entre 2. Es que los 35. Esa es la idea. Son 30. Y no volver a hacer una. Y no olviden el culantro. No, los dejé. No, sí, compraba mucho. Te digo muy fácil. Es que dejaba más dinero el zucchini. Sí. Yo te digo muy fácil, muy fácil. Sí, muy fácil, ¿no?
Mejor el zucchini que es a 345 cada uno. Bueno, chicos, resulta que sí, todo bien con aritméticas. Entonces, aprendimos dos cosas, que la diferencia siempre es la misma, y entonces, si a ustedes piden el término 10, recuerden que usted puede ir sumando y sumando lo mismo cada vez. O las fórmulas es cuando me piden términos más grandes, ¿verdad? Entonces, bueno, esa es la primera parte de las progresiones que quería ver hoy. La que vamos a ver ahora sean progresiones geométricas. Entonces, las progresiones, uno usualmente, ¿qué es lo primero que hace uno? Ver cuánto hay de diferencia en cada una. Pero podría que no siempre haya una diferencia. Por ejemplo, acá, ¿cuánto hay de 2 a 10? 8. Y luego, de 10 a 50, 40. Y después, 210. Como que no va sumando lo mismo cada vez, ¿verdad? Es una multiplicación. De hecho, cuando va subiendo, va aumentando, yo pruebo con una suma y si no, pruebo ver con una multiplicación. 5 cada vez, por 5. Vamos a ver si es cierto que dice Gabriel. Lo reto. 2 por 5. Aquí por 5. Ay, qué tieso es así. Por 5. Y 10 por 5, 50. Bueno, ganaste esta vez, Gabriel. Y 50 por 5, 250 y por 5. Y vemos que cada vez se multiplica por 5. Entonces, primero, probamos con sumas. Si no suma lo mismo cada vez, probamos con multiplicación. Vamos. Eh, Cuando se multiplica por lo mismo cada vez, se conoce como una sucesión o una progresión geométrica. ¿Sí? Geométrica. Cuando hablábamos de aritmética hace un ratito, decíamos la diferencia. En progresiones geométricas hablamos de razón, la razón o R. La razón es por cuánto multiplico yo cada vez. ¿Por cuánto estoy multiplicando cada vez? Entonces la razón vale 5. Vamos a ver. Y ahí es como, yo sé que hay una persona que sabe. El U sub 1, ¿cuánto vale el U sub 1? 2. Entonces voy a poner U sub 1 igual a 2 porque lo vamos a ocupar ahorita para la formulita. Y el potencia, ¿qué potencia? ¿Cómo sabes? Bueno, ¿estamos bien hasta ahí, chicos? Lo primero que definimos es que se multiplica por 5. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 términos. Si me preguntaran el sexto, yo no hago fórmula, y nada más multiplico por 5 y ya. Si me preguntan el séptimo, de pronto multiplico por 5 y ya. Pero si me preguntan el vigésimo, ya ahí sí tardaría un ratito, entonces la fórmula puede ser más conveniente. Pero lo puedo hacer también, claro. De nuevo, puede que me dé chance de hacer un ejercicio en el examen, pero queda bien hecho. Entonces, Después de como 5 números ya te olvidaste. sí. Resulta que la fórmula del enésimo término de una geométrica es esta. Apuntémoslo por ahí. Son formulitas facilitas, por favor. ¿Cómo? Pero eso está en blanco por aquí. No está en blanco, aunque lo parece. Es que está muy claro. Vamos a ver, chicos. Entonces, por ejemplo, me piden el séptimo término de la progresión. Como le digo, podría ir multiplicando por 5 cada vez o podemos utilizar la fórmula. ¿Con la fórmula cómo sería? Vamos a ver. Ok, sería U sub ¿qué? Si me piden el séptimo término, U sub 7. Y sé que la n vale 7, entonces voy a cambiar esta n por un 7. Ahora, la razón era 5. 5. Y el término era, U sub 1 era 2, porque es el primer término. Es la primera potencia, ¿no? Exacto. Sería U sub 7 igual a 2 por la potencia. 5 a la 7 menos 1, 5 a la 6, ¿verdad? ¿Lo hacemos con los deditos o cómo lo hacemos? 5, 6 veces. Sería 5, más y con los deditos, que no se nos pierda. 5 por 5, 25 por 5, ¿se lo saben? Sí, como 5 monedas de 25. 125. 125 por 5. Muy bien, vamos a hacerlo ya a partir de esa mano, ¿está bien? 125 por 5. Uno puede probar ahí a ver cuántas le alcanza mentalmente y después ya hace multiplicación. Sí. Ajá, que al final sería 6, ¿verdad?
Sería 5 a la 6. Gracias, Carlita. 5 a la 6. ¿Verdad? Ahora digo, dijimos que 5 por 5, 25. Y 25 por 5 son 125. Ahí van 3. Ay, se me acaba de ocurrir una. Si yo que sé que 5 a la 3 es 125, otros 3 serían otros 125, ¿verdad? Lo digo porque es un 6. Yo podría multiplicar 125 por 125. O ir multiplicando cada vez. Entonces, Toda la calle. buena cálculo. Entonces, vamos a ver, 125 por 5. Es que con eso me cuesta. ¿Te gustan? Sí, parece un delta, ¿verdad? Más bien. Por eso me gustan las letras griegas. Las letras griegas, como no son tan usuales, a veces la gente no sabe exactamente cómo se hacen, entonces nadie me juzga por cómo me quedan. Piensan como que chiva esa letra, es toda rara. Pero en realidad es que no es tan bonita. Ya entiendo. Hacerlo mentalmente. ¿Sabían que, les cuento, ya que habla Karen de los trucos de la calle, ¿saben que cualquier multiplicación por 5, usted multiplica cualquier número, o sea, si multiplica el 5 por sí mismo cualquier cantidad de veces, siempre el dígito de las unidades es un 5? Eso era. Perdón. Digo, voy a hacerlo en la pizarra. Aquí pongo el resultado. Los de la casa, pues ahí no. Van después. Digo, sé que 125 es 3 veces, ¿verdad? Por 5. ¿Cuánto es 5 por 5? 5 y yo 2. 5 por 2, 10 y 2, 12. 5 por 1, 5. Y uno ya, 6, ¿verdad? 625. Ahí yo 4. Yo digo, por 5. 5 por 5, 5 y yo 2. 5 por 2, 10 y 2, 12. 5 por 6, 31. Entonces ven que esto en realidad es cuestión de práctica. Usted empieza a practicar y después los hace súper rápido. Ahí yo, Por 5, 5. Vamos, una más. Por 5. 5, llevo 2. 5 por 2, 10. 2, aquí 5. 5 por 1, 5 y 1, 6. 5 por 3. Ven que lo va haciendo como lo mismo. Cada vez, realmente, habíamos multiplicar 6 veces, pero está muy fácil la multiplicación. Entonces, eso nos damos cuenta cuando empezamos a practicar. Bueno, sería entonces el séptimo término equivale a 2 por 15.625. Qué lindo. Lo podemos de nuevo hacer con el procedimiento. Vámonos mentalmente para practicar. 15.625. ¿Cuánto? 2 veces 15.000. Ok. Yo hice la multiplicación. Ajá, de esta forma, ¿verdad? Multiplicando por 5, 6 veces. ¿Sí? Es que recuerden que 5 a la 6 y faltó el 600. 31.250. Ajá, exacto. Muy bien, vamos a ver. Nada más un detallito. Recuerden que 5 a la 6 es multiplicar el 5 por sí mismo 6 veces. Yo hice 5 por 5 era 25, por 5 125, y ya ahí como se ponía más duro, empecé a multiplicarlo hacia mano. Entonces, por 5 me dio 625, que fue la cuarta vez. Por 5 me dio esto, que fue la quinta vez, y aquí fue la sexta vez. Entonces ya dije 5 a la 6 equivale a 15.625. No, multiplico por 2. Digamos 15.000, 15.000, 30.000, ¿verdad? 600 y 600 son 1.200. Entonces 30.000, 31.200 y 25 y 50. 30.250. O lo multiplica normal, ¿verdad? O eso no es 30.000. Bueno, ¿queda clara la idea, chicas? Chicos, ¿sí? Me da un terror de que se reinicie y nunca más inicie. Sí. Es uno de mis mayores miedos. Usted la paga la compu. O sea, el día de mi colegio yo tengo dos miedos muy fuertes. Esa compu se acaba, ya no más. Ajá, y el otro, que Daniel no se porte bien. Ese nunca se me ha cumplido. Exacto, nunca se me ha cumplido. Me asusto, pero no Dios guarde, no, jamás.
Pero, o sea, usted no apaga la compu, usted no deja que No, nunca. usted no deja que la descanse, bro, y Nada. que libere su información y que desvíe. Nada, aquí no se respira. Eso es un problema para la compu. Sí. Te lo digo yo que yo tampoco pago la compu, pero es que me aparece nada más la hago. Sí, yo la hago así nada más. Desde hace 10 años. Vean, chicos, entonces, hay una pequeña formulita para hallar la suma de los términos de una progresión geométrica. Y bueno, es nada más apuntar la fórmula porque la técnica es la misma. Entonces, mientras tanto, vamos a aplicarla. ¿A quién le pregunto? ¿A quién le puedo preguntar? Dime una letra del alfabeto. J. ¿La cual? L. Ok, Leandro. Muy bien. Leandro. Entonces, voy a empezar a sustituir para encontrar la suma de los primeros 10 términos de una geométrica. ¿Cuánto vale la n? Si los primeros 10 términos. Si los primeros 10, ¿cuánto vale la n? 10, muy bien. Entonces, uso 1, el primer término, ¿cuánto era? 2. Entonces, R de la n, ¿qué es? R de la 10. Y, ajá, la razón. No, ¿Cuál es la razón? no, nada multiplicado por 2, Ok, nada multiplicado. vamos a ver. Digo, veámoslo aquí, no hemos visto este ejemplo. Creo que lo iba a hacer con el pasado, pero no importa. Vamos a ver si se puede. Si no se puede, pues nada que hacer. De 2. Estamos en geométrica que son por multiplicación. Entonces, Exacto, no se puede multiplicar por nada, tiene que ser par o exacto. Creo que es que era el ejemplo pasado, solo que copié este otro. Pero no importa. No importa, es muy fácil. Nada más, le damos cortar. Y lo ponemos aquí. Ya, es cierto, ya vamos a hacer el siguiente ejemplo. Ajá. Ok, entonces, la geométrica en general es cuando yo multiplico siempre por lo mismo. O sea, multiplico por 5, por 5, por 5. Eso es la geométrica, multiplicar siempre por lo mismo. Ahora, digamos, en cada progresión me pueden pedir el término, un término específico, o la suma de todos ellos. Por ejemplo, yo puedo decir, no sé, digamos, y lo digo en aritmética y en la geométrica. Por ejemplo, aquí 2, 4, 6, 8, 10. Me pueden pedir el que sigue, 1, 2, 4, 5, el sexto, ¿verdad? Que sería 12. O me pueden pedir la suma de los primeros 6. Entonces, hay dos cosas que me piden: o el término o la suma de todos ellos. Ya sea geométrica o aritmética. Entonces, esta fórmula que vimos ahorita, esta que está aquí en la pizarra, esta es para encontrar el término. Por eso le llamo hallar el enésimo término. La que vamos a ver ahorita es para hallar la suma de los primeros términos. ¿Sí? Entonces ¿cómo? La razón es por cuánto multiplico yo cada vez. Entonces vamos a ver. Segundito. Segundito. Ah, sí, ¿verdad? Ok, es esta. Entonces vamos a ver. Entonces, pregunto, ahora sí. Quiero la suma de los primeros 10 términos, entonces digo, la n vale 10, ¿verdad? La r, ¿cuánto es la razón? ¿Por cuánto estoy multiplicando yo cada vez? Y lo verificaron. Muy bien. Entonces digo, 3 a la 10 menos 1 sobre r, que r es 3, menos 1, ¿verdad? Y simplemente calculo eso. Uf, qué duro, ¿ah? Por ejemplo, abajo, 3 menos 1 es 2, para empezar. Además, antes de empezar también, vean que, por ejemplo, aquí hay una multiplicación. Cuando hay multiplicación, yo puedo cancelar lo de arriba con lo de abajo. Este 2 de acá, ese 2 de allá, cancelaron con este otro 2 de acá. Y nada, me quedó 3 a la 10 menos 1. Claro, 3 a la 10 es una operación fácil, pero puede llevar un ratito. Un ratito. Pequeño. Vamos a ver cuánto nos alcanza con los dedos y después seguimos ahí en la pizarra. O sea, 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. 27 por 3,
Muy violento. Va, llevamos 3. Entonces digo, 27, aquí entonces por 3, digo 3 por 7, 21. Digo, tranquila, pero esto es importante porque eso de verdad nos va aflojando un poco. Y ya lo vamos rápido. Vamos a ver como la suma, acá rápido sería 3 por 7, 21, 1, llevo 2. 3 por 2, 6, 2, 8, 4. Por 3, 3 por 3, 3 por 8, 24. Además, por 3, 3 por 3, 4, 2 de 2, llevo 1. 3 por 2, 6, 1, 7. Ahí por 3, 3 por 9, 7, llevo 2. 3 por 2, 6, más 2, 8. ¿Verdad? 3 por 7, 21. Ahí llevo 7. Por 3, 3 por 7, 1, llevo 2. 3 por 8, 24, 2, 26. Llevo 2. 3 por 1, 3 y 2, 5 y 3 por 2, 6. Ahí llevo 8. Me faltan 2. 2. Sí. Por 3, 3 por 1, 3. 3 por 6, 18. Llevo 3 por 5, 15 y 1, 16. 3 por 6 y 1, 9. Ahí llevo la última. Por 3. 3 por 3, 9. 3 por 8, 4, llevo 2. 3 por 6 y 2, 0 y llevo 2. 3 por 9 y 2, llevo 2. 3 por 1 y 2, 5. Ven, entonces, facilito, ¿verdad? Hasta que aburre. Entonces, ¿sería cuánto? 59.049 menos 1 de una vez. 59.048. Muy bien. Qué divertido hacer eso, no. Sí, de hecho, no, de hecho, parece mucho. Ciertamente lo es. Pero es demasiado rápido. Es demasiado rápido. ¿Verdad? Vamos a un truco de la calle. No me voy a poner a sentar 50. Pero No creo que están tan grandes. Claro. el truco de la calle es hacerlo en memoria. No, en serio, no es broma. No es broma. Por ejemplo, 27, 81, 243. Ahí se llega. Por ejemplo, 243 es 5. Como son 10, te puedes decir 243 por 243. Y ya se hace una sola multiplicación. No te podríamos necesitar. Claro, O sea, puedo hacer no quiero, pero 81 por 59.049 por 3. puedo hacer 27 Serían, por 5. O sea, 27 por 27 por 24 por 27. es, 50. no, y sería 15, por 27 eran 3. Serían 9, 5 veces, porque 9 es 2. Sí, porque si, digamos, usted ve la potencia, que 9 es 3 a la 2, 5 veces. Entonces 2 por 5, 10. Sería 3 a la 10. Bien. Entonces, sí, vamos a ver, serían, si hubieran 70.000, serían 180.000 menos 3.000, son 177.000. 177.144. Sí. Bueno, chicos, vamos. Entonces, de momento vimos dos tipos muy triviales, que son cuando yo sumo siempre lo mismo o multiplico siempre lo mismo. Son tipos que pueden aparecer. Ahora vamos a ver otros tipos y para esos tipos no hay fórmula. Esos dos había fórmula porque son muy particulares, pero ya estos no. De hecho, esta es una aritmética. Creo que esta fue que se me coló ahí, porque ve que es 7, 7, 7, es como la primera. ¿Verdad? Entonces voy con otra. Otras sucesiones. Ya lo fui, sí. Pero sí, la voy a actualizar. No, la dos. Dijera. Bueno, con respecto a las prácticas, es un tema que tenemos que hablar. Las prácticas nos sirven para practicar. Digamos, la obligación es más moral que evaluativa, porque no hay una evaluación. Pero sí que es como recomendable. ¿Sí? Es recomendable.
Tarea moral sí se entrega, aunque no tenga puntos. Pero, o sea, es como recomendable. Sí, puede ser, no sé. Chico, todos con un 150 en mate este año. No sigas si me estás convenciendo, Karen. Debe ser Puede ser, puede ser. Podemos plantearlo. Puede ser. Sí, de hecho, mate yo lo puse en la lista. Ya hay gente que está leyendo algunos libros. Tienes razón, es cierto, Karen. Vamos a ver, chicos. Normalmente, cuando yo quiero ya en general ver una progresión, lo primero que intento es ver las sumas, o sea, las diferencias. ¿Cuánto hay de diferencia en cada uno? Aquí me piden los siguientes 4 términos. Entonces yo empiezo diferencias. ¿Cuánto hay de aquí? 2. Luego, 3. Luego, 4. Luego, 5. ¿Es aritmética? No, ¿verdad? Pero sí noté el patrón. ¿Cuál es el patrón? Sería, ¿cuánto? ¿Qué seguiría? ¿Sumar cuánto? Más 6, ¿verdad? ¿Y cuánto es 29 más 6 es? 35. Después es ¿qué? ¿Sumar cuánto? Más 7, que sería, vamos, mentalmente, 35 y 7. Ven que el 7 es como decir 5 más 2. 42. Después sumar 8. 50. Bien. Y la última, sumar 9. Entonces, Y la siguiente. mi consejo, chicos, para las sucesiones es empezar viendo cuánto es la diferencia entre cada uno. Eso es lo que me va a ir diciendo más o menos qué es lo que hay que hacer. Por ejemplo, otra. Fácil, ¿verdad? Para empezar. En esta, vamos a ver cuánto hay de diferencia en cada una para intentar establecer un patrón. Digo, la diferencia es de 3. Luego, de 8 a 14. ¿Cuánto hay de 8 a 14? 6. Vamos a ver. De 14 a 26, ¿cuánto hay? Oh, 12. ¿Va a salir? Y de 26 a 50, ¿cuánto hay? Veamos, de 26, chicos, una forma de pensar esto, para hacerlo mentalmente, yo diría, bueno, de 26 para llegar a 50 no es tan fácil de calcular así de un solo. Pero, por ejemplo, de 26 a 30, ¿cuánto hay de 26 a 30? 4. ¿Y de 30 a 50? De 30 a 50. 20, más los 4, 24. Entonces, es una forma de ir haciendo como... Así. Entonces, ¿qué notaron ahí? ¿Qué patrón hay? Exacto, la diferencia cada vez va a ser como el doble, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la diferencia en el siguiente? 48. Ajá, ¿sí lo ven? 48. Entonces, de nuevo, vemos que la diferencia empezó siendo 3, luego 6, luego 12. Entonces, ven que en las diferencias también hay una sucesión dentro de la sucesión, ¿verdad? Que es como cada vez el doble. Entonces, la siguiente debería ser sumando 48, ¿verdad? Porque es el doble de 24. 50 más 48, Son 98. 98. Bueno, está un poquito pequeño esto. No, no. Ahí está por Alejandro, que no ve. Más 48. Ahora, según ese patrón, ve que cada vez se suma el doble. Entonces, ¿cuánto voy a sumar esta vez? ¿Cuánto es el doble de 48? 96. Ok. Ve que voy sumando el doble. Otro truco en la calle para decir 48 por 2, o sea, el doble, de yo, pues, en lugar de decir 48, digo 50. Es más fácil multiplicar 50 y 48. ¿Cuánto es 50 por 2? 100. Pero sumé 2 de más. Digo, 2 por 2, 4. Me pasé 4. 50 menos 4 es 96.
Perdón, 100 menos 4, 96. Sí, ya. A ver, estamos bien, ¿ya? Vamos, 98 más los 96. De nuevo, el truco mental sería, es más fácil sumar 100 y 100, ¿verdad? 100 y 100 es 200, pero aquí me pasé 2 y aquí me pasé 4 cuando dije 100. Más bien me pasé 4 acá y 2 de acá son. No, sí, sí. Me pasé aquí 4, ¿verdad? Y aquí me pasé 2 cuando dije 100. Son 6. Pero me pasé, entonces no me tengo exacto. Son 194. Porque yo dije, 98 más 96 es como decir 100 y 100 y le quito estos 2 y le quito estos 4. Yo no estaba haciendo el revés. Uno más. ¿Cuánto debería sumar la próxima vez entonces? El doble de 96. Si ya se pone muy complicado, nada más saco un lápiz. 96 por 2, digo, Son 12, lleva uno. 192. Sí, ¿verdad? 192. Y si se pone muy complejo, entonces no lo hacemos mentalmente, lo hacemos manualmente. 192 más 194, digo, 2 más 4, 6, 9 y 9, 18, 8 llevo 1, y 3 1, ¿verdad? Entonces, a veces conviene hacerlo mentalmente, y es conviene hacer más esto. Si usted siente que tiene dudas, haga esto, y dura un instante, es muy fácil. Lo de mi cálculo mental, pues a veces sí, a veces no. Así. Así es como ya está ese cuaderno. Ah, es como en septiembre, creo. ¿Cuántas preguntas? Ah, ¿cuántas? Perdón. Me parece que son 50, si no me equivoco, en total. Y más o menos cuánto más, como 200 por tres. En el TEC es donde vale 80, entonces 50 y 30. Y 30 español. Sí, vale, si fueran 50, a mí me 100 minutos, 2 horas y media. Sí, por ahí sí, exacto. Está sobrado. Pero de hecho van a haber preguntas en las que usted lo haga en unos cuantos segundos. Entonces le queda tiempo para las otras. Exacto, se compensa. Sí, sí. Los exámenes, usualmente un examen que está bien hecho, tiene ejercicios fáciles, ejercicios más o menos y ejercicios difíciles. Entonces, por ejemplo, si un examen, voy a mutearme un toque. Perdón, es que si no todos se me van a sacar un 100. No, pero sí, entonces un examen usualmente tiene ejercicios fáciles, medios y difíciles, es lo usual. Entonces, sí, pasa. Digamos, inicia con fáciles y le va a poner difícil, pues está. Normalmente está revuelto. Está mezclado, sí. Para que se quede un colapso mental en la mitad. Así es. O al inicio. Como los demás. Chicos, ¿cómo vamos hasta el momento? ¿Va quedando clara la idea? Primer paso, siempre, siempre, primer paso es ver las diferencias. Es ver las diferencias. ¿Cuánto hay de diferencia en cada uno? Segundo paso, si no hay una diferencia muy específica, entonces busco multiplicaciones. Y bueno, ir viendo patrones. Aquí les pongo otro tipo. Esta es así, típica de la UCR. Típica. ¿Ven un patrón ahí? Van sumando, van sumando de dos hasta que llegan 3. No, sigue siendo dos. Sí. De hecho, ustedes vean el índice. En el primero, este es el doble del primero. En el segundo es el doble. En el tercero
es el doble, ¿no? En el cuarto, 4 por 2 8. En 5 5 por 2 10 es como el doble, ¿verdad? Del término en el que estoy. O sumando 2 cada vez. Pero ¿por qué me sirve más verlo como el doble? Porque si me piden el 20, yo sé que aquí se le suma un 40, ¿no? ¿Sí? Entonces digo, vean, 5 por 2 10. 4 y aquí un 8, o sea, como el doble. Entonces, por ejemplo, si yo les pido U sub 12, ok, voy a poner aquí U sub 12 es igual. Vamos a sería sumar un 24 a la derecha, ¿verdad? Un más 24. Pero el que está aquí, el otro U que está acá, ¿qué es ese U? ¿Qué U se pone? Anterior. Uno menos o el anterior, ¿verdad? U sub, para el 12 sería U sub 11, ¿verdad? ¿Cierto? Así. Muy bien. La, sí. Entonces yo uso, o sea, uso guión bajo para poner los subíndices, para poner el de abajo. Y para el otro pongo este chiquito. Este. Y yo pongo aquí, por ejemplo, Karen, mira. Ay, sí, es que viera cómo me cuesta a mí contestar los mensajes. Me cuesta demasiado. Sí, Alejandro. Tienes, te vas a ganar el récord anotado un sábado. Mientras tengas alto el teléfono, Pero hay internet en el colegio. se puede. No, no, no. O sea, no. Usted está ganando ideas. No, mire. No. Aunque no crean, yo viajé a un mall y casi lo anoto porque hay una palabra ahí. Pero es, voy a decir. Entonces, chicos, vean, aquí dije, calculé U sub 12 en términos de U sub 11. En términos de U sub 11 significa que esté el U sub 11 ahí. Pero en la UCR aparecen ejercicios a veces que la respuesta no está nada con U sub 11. Entonces, le voy a enseñar algo que se llama recursivo. Recursivo es como devolviéndose. Vean. U sub 11, ¿a qué equivale U sub 11? U sub 11 equivale a U sub 10. Ay, perdón. A U sub 10 más cuánto? Más 22, ¿verdad? O sea, yo sé que eso, voy a poner entre paréntesis esta vez, más el 24. Yo sé que U sub 11 equivale a U sub 10 más 22, ¿cierto? ¿Sí? ¿No? Vean, por ejemplo, U sub 11 es un trucazo. Chicos, U sub 11 equivale a qué? Voy. Equivale al U anterior, ¿verdad? Dijimos, más el doble de 11, que es 22, ¿cierto? Entonces yo puedo decir U sub 11 equivale a U sub 10 más 22. Entonces yo esto lo podría ver también como, ¿por qué ponen tan pequeño? Voy un segundo. Entonces, es U sub 12 equivale a eso, o U sub 12 equivale. Ay, ¿qué pasa? Exacto. ¿Cuánto es? Eso ya, U sub 10 más 22 y 24, ¿cuánto es? 46. Entonces yo puedo decir que U sub 12 en términos de U sub 11 equivale a esto. O en términos de U sub 10 equivale a esto. ¿Sí ven la idea? Una más. Porque, no, es porque depende de lo que me pregunten. Hay ejercicios de la UCR donde te preguntan cosas así. Mira, de hecho, estuve viendo, por ejemplo, no está aquí. Pero bueno, estuve viendo que a veces le pueden preguntar U sub 12, pero en lugar de ponerle U sub 11, que es lo más obvio, te ponen con U sub 10. Entonces, ya se sabe que es como hacer el 11 de nuevo. Incluso, voy a hacer una vez más. Digo, U sub 12 es igual, y lo voy a hacer ahora con U sub 9. Aquí un negrito. U sub 10, ¿a qué equivale U sub 10? Voy a poner aquí abajo. U sub 10
9 más el Equivale al anterior, ¿verdad? Al U anterior, más el doble de 10, que era 20. Entonces aquí yo puedo decir que U sub 10 es U sub 9 más 20, más el 46, ¿verdad? Porque ese ya estaba. Entonces puedo decir que U sub 12, en términos de U sub 9, sería U sub 9 más 20 más 46, 66, ¿verdad? Es otra forma. Chicos, por cierto, viera que me han dicho, por si alguien de pronto quiere, que los sábados venden comida y cosas así ahí en la soda. Por si de pronto alguien se antoja ahora. ¿Cómo? La zumba. La zumba, ya se mete ahí. tengo duda. Es que yo sé que generalmente la gente que viene es la que acompaña a los chicos en la escuela de fútbol. Pero si no puedo pedir descuento de admisión, en todo caso. Y vamos a hacer zumba y venimos aquí todos sudados. Bueno, chicos, quedó claro la idea. Sí, zumba mate, imagínate. Es cierto. Muy integral de tu parte, Gabriel. Entonces, cuando me pidan esto, yo puedo hacer recursivamente los anteriores. Y yo puedo seguir, uso 8, veo a ver a cuánto equivale y voy sumando y sumando y sumando. ¿Sí queda clara la idea? ¿Sí? Bueno, es porque en la práctica, de hecho, vean en la práctica, esa práctica que se ve clara, clara, pues como el agua, pero esa es agua de manantial. Vale, yo me equivoco, yo paso por ahora. Está aquí en la novena. Está en la novena. Ah, ok, De nada. en la novena. ¿Qué les parece? Vamos a ver si quedó clara la idea. Intenten hacer la novena. La novena un toquecito y me cuentan. Les doy un par de minutos, tal vez 3. Sí, un poquito más fácil. Sí, exacto, exacto. No, pero hay que hacer los términos de que haya paréntesis. No, 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 resolviendo. El paréntesis fue como para separar, pero no hace falta realmente. Pero, o sea, hay que sacar un 15, un 14, un 13. El un 15 se mantiene. Ajá. Hay que Entonces, sacar, por ejemplo, el U15. ¿Verdad? Me dices cuántos U15. Después, U14 es como descomponer el U15, ahí vas. Ajá, exacto. o hay Ok. Entonces, en la idea es que en todo ve el U15 como algo. Entonces, ajá, por ejemplo, el U15 equivale a esto en términos de U14. Pero en términos de U15, en términos de U13, sabes que U14 es esto, ¿no? Entonces, U13 más 14 más esos 15 de acá. Entonces, U13 más 29, ¿verdad? Entonces, ahí tienes U15 en términos de U13. Ok, Y ahí vas hay que hacer lo mismo en todo. exacto, exacto. Yo estoy aquí, entonces incluyelo y vas sumando.
Ah, ya está. Bueno, yo digo, la manera de la
Ah, está bien. Hasta aquí. Como ya. No, la verdad no sé cómo estaba. Ahora. Yo lo voy a marcar. ¿Portugal? ¿Quién es? Pues.
Exacto. Exacto, eso es. Bueno, chicos, entonces, ¿ya lo trabajaron? ¿Y cuánto les dio? Bueno, la respuesta está en la última página, creo. Sí, las puse en la última página. Solo que no me chance de poner todas las respuestas, pero por las primeras 12 ya. La número 9. ¿Sí? Pero, Karen, la primera sí. La segunda, la tercera. Ahí fue. Bueno, ¿sí o no? Vamos a ver. Eh, Chicos, viene con este es el broche de oro. Por lo menos tipo, si nos da tiempo de hacer más, hacemos más, pero este estilo. 2, 3. Tengo estos números. Necesito que primero, antes de empezar, yo no empiezo hasta que ustedes me digan cuál es el patrón que notan. 2, después 3. 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3. Primero que los 2, 3. Después empezar nuevo. El mío es para el 2. No sé qué es el 2. ¿Qué? Patrón es 2, 6, 8. El patrón. Pero se repite. 2, 6, 8. Pero el primer 2 no está. Parece nada más tomar. Chicos, vean, entonces, ¿qué notaron? Que se repetía 6, 8, 11. ¿Ves? 6, 8, 2. Pues, 6, 8, 11, 2. 6, 8, 11, 2. ¿Por qué nos Ok, con nuestra morada? Ya, ordenadito. 6, 8, 11, 2. Ajá, muy bonito y todo, pero ¿cómo hago para encontrar la posición 620? Repite los números 4 veces y después los y después da 1, 2, 3. Hasta aquí, Ajá. 43. Exacto, cada 4, pero 620 veces o 543 veces. Entonces, vean, Un texto de bueno, chicos, vean, entonces, para esto, pegados en una línea. no, va a ser una división, va a ser una división. Entonces, bueno, chicos, vean, vamos a
No sabe cómo multiplicar. Vamos a sacar la calle, a ver. Leandro, por favor. Podría funcionar. Nada más usted le pone el numerito de cuánto. Vamos a ver, bueno, 543 entre 4. ¿Por qué entre 4? No me hace bien tampoco. Olvídate. Entonces, porque como el patrón es cada 4, yo lo que hago es dividir 543 entre 4. Ven que esto vale, pero bueno, es un extra. Esto no está contemplado en el costo del curso. Vean, que yo se lo voy a regalar este secreto. Como cada 4 es el patrón. O córrelo un poquito para la derecha. Gracias. Perfecto. Entre 4. Divido. ¿Cómo se dividía? Va a salir perfecto. Va a salir perfecto. Tomo el primero. 4. ¿Cuántas veces cabe en el 5? Una vez. 1 por 4, 4. ¿Me sobran 4? Me queda 1. Bajo el 4, se hace un 14, ¿verdad? ¿Cuántas veces cabe 4 en el 14? 3. 3 por 4, ¿cuánto es? Entonces me sobró 2 de una vez. Bajo el 3. ¿Cuántas veces cabe el 4 en el 23? 25. 25. 25. Vamos a hacer 5 por 4, va a ser 5 por 4, 20. 6 por 4, 24, se pasa. 5. Por eso yo lo dije. Sí, sí. Lo dije un poco raro, pero sí, yo me entendí. No, yo también te entendí. Pero chicos, bueno, resulta, ahora sí, Uno le pone una coma y 0. y ya se echó a perder. Porque justamente me interesa. No, sí, pero ya quizás mal sí. Pero el punto es que yo quiero saber en qué, bueno, cuál es el número que toca. Resulta que el 135 significa que son 135 veces lo mismo. El 3 es lo que me sobra. Entonces, en este caso, el residuo, o sea, lo que sobró, es lo que me interesa. Yo sé que, por ejemplo, vean, 1, 2, 3, 4. O sea, se completa el ciclo en el 2. Como me sobraron 3, yo vuelvo a comenzar el ciclo. 1, 2 y la posición 3. O sea, el número en la posición 543 es el 11. En la posición Si me sobra 0. es 11. Si me sobra 0. Si me sobra 0, habría completado el patrón, entonces habría sido 2. Si me sobra 1, es el 6. Si me sobran 2 es el 8, 3 es el 11, 4 es el 2. Y eso, claro, 4 es como el 0. Pero por eso, si puede dar 4 y 0. No puede ser. Por ejemplo, 620, chicos, hagamos la división 620 entre 4 y me dicen cuánto da, porfa. Hagamos todo de cuadro. Sobran 2, es el 8. Creo que es el 8. Si haciéndolo mental, 8. creo que es el 8. No. Es el 2. Bueno, El 2 porque va a ser. es 2, seguro. Sí. Entonces, Seguro. me va a votar en el. Piénsalo mejor. Sí. Es que dice mental, entonces no voy a ver la. ¿Cuánto es? Es que mental no, es que me queda el número, entonces después es como que. Sí. Y yo, Entonces vamos a ver. Elena, ¿cuánto te dio la división? Ok, el 0 es el que me interesa, ¿verdad? Porque es el residuo. Y el 155 es la cantidad que se repite. Como sobró 0, significa que el patrón se puso completo. Entonces terminó en 2. Entonces cuando sobra 0 es el último del patrón. Y el sobra 1 es que empiezo 1, 2, 3, 0. 1, 2, 3, 0. Y así, ¿está bien? por esa razón, Exacto. Bueno, se puede ser 1, 2, 3, empezando por el último. Es 1, 2, 3, 0, porque el 0 es cuando se completó todo el patrón. O sea, cuando se completó todo, me sobró 0. Entonces, si me sobra 0, es porque terminé todo. Si me sobra 1, es porque
Entonces ya empiezo el patrón de nuevo. 2, 3. Entonces 1, 2, 3, 0. Ok, listo. Entonces, chicos, ¿queda clara esta idea? En la posición 620, ¿cuál sería entonces? El número es 2. Muy bien. Este me gusta mucho, entonces voy a hacer uno más. Y voy a empezar con... 5.580. Ok, voy a empezar con Allison. 2 millones. Allison es con doble L Doble L. y una S. ¿Después quién? Vamos Alejandro. María José. En la memoria Johan. Yo. Karen y quién más. Ale. Karen, Ale. Y no voy a poner sin Elena, entonces voy a poner y Elena. Sí, digamos, tengo a ellos, digamos que tengo a ellos en una clase. ¿Están? Son ustedes 6, ¿verdad? 6. Ok, entonces son 6 personas. Pongo un contexto. El contexto es que tengo. ¿Qué tengo? Cami, dime algo que tengo. Lo que sea, lo que sea. Tengo manzanas. Alicia, dime cuántas manzanas tengo. Muchas manzanas. Muchas, muchas. ¿Cuánto? 216 manzanas para repartir entre ellos. Y se los empiezo a repartir. Una para Alison, una para María, una para Karen, Ale y Elena. Así en ese orden. Empiezo a repartir hasta que se me gasten. Entre ellos. ¿Con cuál terminaría? ¿Con cuál de ellos terminaría de repartir las manzanas? Entonces divido entre 6, ¿verdad? Porque son 6 de patrón. ¿Cuánto es 216 entre 6? Hagámosle un toque, porfa. Un toque con la calculadora. Eso. ¿verdad? Entonces, exacto. O sea, el residuo es 0. Entonces, se la doy a Elena, la última. Eso era como para entender el otro. Exacto. Es como repasar. Exacto. Si ha cerrado, terminé con la última. Elena, en este caso. Oye, cuando vengas 15, ¿me habrían sobrado cuántos? Uy, ¿y entonces cuánto es el residuo? Es que hay que hacerla de esa forma. De esa forma para saber, porque me importa ver cuánto sobra. Entonces hay que ver cuánto sobra, entonces toca hacerlo a mano. 4.000 potencia de 1000. Ramírez, dígame un número un poco más grande. 4.000 potencia de 1000. Pues 128. No, 128, eso está exagerado. Ok, sí, me gusta 928. Entonces digo, dividamos 928 entre 6, que es el patrón. Dividámoslo, ahí en el cuaderno. Sí, pero quiero saber. Exacto, pero necesito que no me dé con decimales, sino que me diga cuánto es lo que sobró. Entonces toca hacer esto. ¿Felicita? Digo, 928. Mira qué fácil. 928 entre 6. ¿No lo ven? ¿Pero qué les pasa? Y eso que está. 928 entre 6. Se ve el 6, ¿verdad? Ahí? Ok, empiezo. 9. ¿Cuántas veces cabe el 6 en el 9? Una. ¿Y me sobra? 3. Bajo el 2. ¿Cuántas veces cabe el 6 en el 32? Es 5. 6 por 5, 30, ¿verdad? Entonces 5. ¿Y me sobra? 2. Bajo el 8. ¿Cuántas veces cabe el 6 en el 28? 6 por 4, 24, ¿verdad? 4. Ahí está. Y me sobran 4. Que realmente no me importa mucho porque esta es la cantidad de veces que bueno, puede ser que le di 154 a cada uno y me sobraron 4. No, hay que ponerle 5.
Entonces, ¿a quién le di la última? ¿A quién le di la última? No es casualidad. Si me sobraron 4, a Karen, ¿verdad? Digo, me sobró 1, 2, 3. A Karen le di la última. Entonces, ¿cuánto le di a cada uno? Le di 154 a cada uno. Y después a Alison, a María y a Johan y a Karen les di una más. Claro, Ale y Elena se quedaron con una menos. No, con 154, que son los que esta les tocó de fijo cada uno. Y esas 4 que me sobraron las repartí entre los que quedaban. Entonces, Ale y Elena, por ejemplo, siempre tienen más probabilidad de tener una menos. De hecho, la persona que siempre tiene o igual o más, ¿quién es? Alison, pues nos empezamos, ¿verdad? Pues María, tiene chance ahí. Pero ya después, cada uno pues tiene menos posibilidades de repetir. ¿Queda claro eso, chicos? ¿Está fácil o sí? De hecho, está divertido. De hecho, vamos a ver. El décimo. Bueno, chicos, vean, vamos a hacer la décima de la práctica y con eso cerramos la clase. Ya lo hicimos. 10 de 10. Uy, pues. Aquí los profesores lo pueden. Ya, profesor, no ven. Ah, bueno, de verdad me lo pudiste. Chicos, por si no ven. Bueno, bajemos un poquito ahora sí, porque si no, de verdad no ven. Casi no veo. Es más, porfa, 500x. Puede ser bien, 4. Ok, vamos a ver un patrón ahí. Un poquito. Ya lo sacamos. Baja un poquitico más. Ah, Sí, porfa, que todavía se ve más grande. No, que lo bajes, más bien que lo alejes. Un poquito más. Por ahí está bien. Sí, por ahí está bien. Entonces, chicos, vean, ¿qué patrón notan acá? Necesito que me noten algo. ¿Cómo? 3 por 2. Ese. Necesito que notemos algo. Si no notamos, no nos vamos. Ok. Que noten algo ustedes. Ok, como que van lo mismo cada vez, ¿verdad? Lo mismo en parejas. Ok. ¿Está bien? Primera cosa que noto es que las parejas dan lo mismo. ¿Qué más? ¿Van de 4 en 4? Pues sí. Pero además, vean una más fácil. Ven que las parejas dan lo mismo, pero además, no es si ustedes se colocan en el impar, es como el doble del impar, ¿verdad? Porque aquí hay 1 por 2, 2. El 3. 3 por 2, 6. El 5, 5 por 2, 10. El 7, 7 por 2, 14. Entonces es como el doble del número impar, ¿cierto? Ok, la 11, perdón. La 11. Entonces, la 11. Es el doble del número impar. Quedamos claros en eso, ¿verdad? Doble del impar. Y el par que sigue después tiene el mismo número. Se repite. Por ejemplo, 2 por 5, 10. Y el que sigue, también 10. Es el doble del impar y el par que sigue da igual. Entonces, por último, si yo les pido, ¿cuánto es? Voy. ¿Ya lo viste? Ayúdenme, porfa, con M de 335. Bien. Y si yo les pido M de 212. El, 23. casi. Resulta que el impar anterior, ¿quién es? Es 211, ¿verdad? Es 4, 22. Y el 212 es igual, ¿verdad? Porque el impar anterior, yo digo aquí, M del anterior, 211, me da 422. Pero recuerden que es el doble y el par que sigue tiene el mismo número. Es para que puedan hacerlo ustedes, chicas, chicos. ¿Cómo vamos hasta el momento, chicos? Bien, ¿nos vimos hoy? ¿Sí?
Chicos, vean, si alguien trajo la plata hoy, me la puede dar.